El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay momentos en la vida en que servir a Dios no solo requiere convicción, sino también discernimiento. Vivimos en medio de estructuras, autoridades, deberes como ciudadanos y presiones sociales, pero la fe cristiana nos recuerda que por encima de todo poder humano está la autoridad suprema de Dios. La gran pregunta no es solamente cómo convivimos con las exigencias de este mundo, sino cómo permanecemos fieles cuando nuestras lealtades son puestas a prueba. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 7, titulada La autoridad suprema de Dios. Y el texto bíblico para el día de hoy se encuentra en Marcos capítulo 12, el versículo 17, Romanos capítulo 13, versículos 1 y versículos 6 al 8, y Primera de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 17. Y el texto áureo se encuentra en Marcos capítulo 12, versículo 17, que lee de la siguiente manera. Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero es analizar en su contexto el significado del pasaje bíblico base para la presente lección y su aplicación práctica en el descargue de nuestras funciones y responsabilidades entre los creyentes que conformamos la iglesia hoy. Número 2, explicar el concepto de la autoridad suprema de Dios y la conducta del creyente al encontrarse en la encrucijada de las lealtades conflictivas. Y número 3, enfatizar la importancia del cultivo de la ética y los valores cristianos cuando estos se ven amenazados por decisiones y conductas que les son hostiles y contrarias. Y el vocabulario para este día son dos. El primero es César. Y César es un título dado a los emperadores romanos a quienes se le estimaba como la autoridad suprema en el gobierno del imperio. Y tributo es el impuesto que se requiere al ciudadano para que el Estado pueda cumplir con sus funciones de servicio social e institucional. Y en el contexto del pasaje de Marcos, el Estado estaba representado por Tiberio César, el emperador reinante en ese momento. Y les invito a que puedan buscar sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 17. De igual manera, el libro de Romanos capítulo 13, versículo 1 y versículos 6 al 8. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Así que les invito a que podamos tener esta lectura y que la misma pueda ser seguida a través de nuestra revista El Discípulo, revista que imprime esta versión Reina Valera del 1995. Así que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondiendo Jesús, les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amarnos unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad
como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Damos gracias a Dios por esta palabra leída en nuestros corazones. Buen Dios y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos en este día y te pedimos, Señor, oh Dios, que a través de esta experiencia seas tú hablando a nuestras vidas. Y te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy la lección que nos corresponde nos presenta una afirmación central de lo que es nuestra fe cristiana, y es el asunto de Dios como esa autoridad suprema. Y una de las cosas que tenemos que indicar es que esta verdad que presentamos surge de esta revelación misma de Dios, que se da a través de la creación. Cuando usted y yo miramos la creación, esa verdad de Dios que se da también a través de la historia, y también en esa verdad de Dios que se da y se revela a través de la relación de Dios con el ser humano. Y la clase de hoy nos recuerda que desde el comienzo, desde el inicio, vemos cómo la Escritura presenta a Dios como el origen de todo cuanto existe, el único cuya palabra crea, esa palabra que sostiene, esa palabra que da sentido a la vida. Y es desde esa realidad que nace la adoración, es desde esa realidad que nace la reverencia, lo que es la obediencia del pueblo creyente cristiano. Y por eso la lección de hoy, fíjense, no se queda en esta parte llana de esta afirmación de manera abstracta, sino que vamos a ver a través de esta lección cómo la misma nos lleva hacia un terreno que es concreto de lo que es la vida diaria, que podemos decir, ¿verdad?, que todo creyente debe aprender a vivir dentro de sus deberes y sus responsabilidades como ciudadanos, pero de igual manera en su fidelidad al Señor. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo a través del Evangelio de Marcos, de la carta de Pablo a los Romanos y de Primera de Pedro, esta carta pastoral, cómo se nos invita a cada uno de nosotros a pensar en cómo debe actuar la iglesia cuando comenzamos a enfrentar estas tensiones entre la obediencia civil y la obediencia a nuestro Dios. Y el propósito educativo, si podemos decir así, de este pasaje es el siguiente, es poder formar a cada uno de los creyentes con ese discernimiento espiritual, con esa integridad moral y con esa ética cristiana firme que nos caracteriza y que nos hace capaces de poder mantenernos fieles cuando las lealtades entran en este conflicto y estas tensiones. Pero antes de poder entrar a lo que es el análisis del texto, es importante, yo pienso que esto es sumamente importante, que podamos disponernos a este discernimiento que Dios nos pide espiritual. Y pienso que esta lección que vamos a presentar no es solo una lección, ¿verdad?, sobre gobierno, sobre impuestos, sobre lo que es la autoridad humana. Estamos hablando de una lección sobre lo que es el señorío de Dios, sobre la vida entera del ser humano. Y es una invitación de igual manera a que podamos examinar dónde están nuestras lealtades. ¿Dónde están nuestras lealtades? Pero de igual manera, cómo usted y yo vivimos nuestra fe en medio, ¿verdad?, de esta sociedad que es compleja, la cual nos ha tocado vivir. Pero también, ¿qué clase de testimonio usted y yo damos como creyentes cuando vemos un mundo que presiona cada día más y más nuestros principios? Y entramos, ¿verdad?, a este estudio pidiéndole a nuestro Señor que nos dé mucha sabiduría para discernir, mucha valentía para obedecer lo que Dios demanda y también mucha humildad para poder vivir de manera digna al Evangelio. Pero vamos al texto bíblico, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos vemos a un Jesús que está desenmascarando una trampa que le estaban haciendo. Pero de igual manera vemos un Jesús que afirma lo que es la prioridad de Dios. Y vemos aquí una expresión de Jesús que es muy conocida, que dice de la siguiente manera: es dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Fíjense que esta expresión de Jesús no fue pronunciada en un ambiente que estaba sereno, tranquilo, sino que esta expresión se da en medio de una controversia que, podemos decirlo así, que de manera muy cuidadosa se preparó por los fariseos y los herodianos para poder comprometerlo. Mira, los fariseos ciertamente tenían grandes diferencias con aquellos que eran seguidores de Herodes, ¿verdad? Los famosos herodianos. Y eran dos grupos totalmente diferentes, con grandes choques, ¿verdad? Que se estaban dando en medio de la realidad y el contexto histórico en el cual estaban viviendo. Pero vemos aquí que estos grupos, a pesar de que tienen unas grandes diferencias, vemos que se unen en un mismo propósito. Y ese propósito era tratar de atrapar a Jesús o entrampar a Jesús con sus propias palabras. Y la pregunta sobre el tributo no era una pregunta inocente. Esto fue bien preparado. Y porque fíjense, si Jesús en la contestación decía que debía pagarse, eso podía ser visto por algunos, ¿verdad? De los fariseos como que Jesús era un aliado, ¿verdad? De lo que era el Imperio Romano. Pero si decía que no debía pagarse, a Jesús lo podían acusar de sedición. Así que el objetivo era, detrás de estas preguntas, el forzarlo a escoger entre dos escenarios conflictivos. ¿No se ha dado cuenta que esto en ocasiones es lo que nos está sucediendo hoy en día? Donde vemos que tenemos dos sectores que se pueden ver representados en diferentes escenarios y tratan de hacernos preguntas como que para alarnos o comprometernos, para forzarnos a escoger entre escenarios conflictivos. Y tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ser muy astutos. Fíjense que la manera de Jesús responder es una manera que es muy estratégica. De hecho, muy bien pensada de parte de Jesús. Y lo primero que Jesús dice es, ¿alguien tiene alguna moneda? O sea, denme una moneda. Y la moneda que Jesús pedía tenía la imagen del emperador, en ese tiempo era Tiberio César, y simbolizaba lo que era la estructura política y también esa estructura económica del Imperio Romano. Así que el cierto sentido de devolver esa moneda al César era reconocer que pertenecía al ámbito de sus operaciones, o sea, a lo que es el asunto político, al asunto económico. Pero Jesús, vemos que no se detiene ahí y la respuesta que da abre a una dimensión mucho más profunda. Entonces, hay algo que no le pertenece al César. Hay algo que ningún poder terrenal va a poder reclamar como suyo. Y ese algo es la vida humana. Esa vida humana en esa dimensión espiritual, moral, ética. Porque el ser humano no lleva la imagen del César. El ser humano lleva la imagen de Dios. Y ahí es que está el centro de esta enseñanza de Jesús. Fíjense en que vemos a un Jesús que no absolutiza al Estado, pero tampoco promueve una irresponsabilidad social. Lo que vemos que Jesús hace es ordenar de manera correcta lo que son las lealtades. Porque ciertamente hay deberes civiles que usted y yo tenemos que debemos asumir. Pero también hay una lealtad suprema que jamás puede ser cedida. Y el material de la clase me gusta cómo lo plantea, porque lo plantea de manera en que en cada persona existen dimensiones éticas, morales, que no pertenecen al César, sino que pertenecen a Dios. Por eso, mis amados hermanos, ninguna lealtad puede estar por encima de la lealtad que debemos a nuestro Señor. Y esta afirmación de Jesús tiene un peso muy grande, muy poderoso para la iglesia en todos los tiempos. Lo que significa esta expresión de Jesús o esta afirmación de Jesús es que el creyente puede vivir en sociedad, cumplir con las responsabilidades públicas, participar del orden comunitario, pero sin permitir que ninguna ideología
gobierno o sistemas o intereses humanos desplace el lugar que solo le corresponde a Dios. Y la historia cristiana ciertamente lo confirma a través de este principio que ciertamente ha tenido un costo muy alto. Sabemos que muchos creyentes han pagado con su libertad, con su seguridad y hasta con su vida, cuando se negaron a rendirse ante poderes humanos, cuando estamos claros que su fidelidad solo le pertenecía al Señor. Y quizá no lo vemos quizá muy marcado en el contexto en el cual estamos como país, pero hay países en el mundo que por simplemente afirmar lo que es el señorío del Señor y el no negociar esos valores los ha llevado ciertamente a la cárcel, otros hasta la muerte. Así que esto es un punto muy importante. Pero cuando vamos entonces al libro de Romanos, vemos a un Pablo que le escribe a esta comunidad cristiana que vive obviamente allí en el corazón del Imperio Romano, allí en Roma. Y en ese contexto vemos un Pablo que está exhortando a los creyentes de esa región a que se sometan a lo que son las autoridades, ¿verdad? Afirmando que no hay autoridad, ¿verdad?, que no provenga de Dios. Y esta enseñanza ciertamente ha generado mucha discusión y con mucha razón, ¿verdad? Pero no podemos leer esto de Pablo de manera muy superficial. Como si se dijera, ¿verdad?, que esto es una aprobación automática de toda forma de poder. No. La misma lección, cuando usted la lea, va a ver que la misma señala que este texto parece partir de un supuesto de que las autoridades civiles estaban actuando en equidad, en justicia, para el bien de la comunidad. Y ahí está la clave importante. Aquí Pablo no celebra la tiranía, sino está reconociendo el valor del orden social que cumple con una función justa. Eso es muy distinto. Y esto es importante que lo recordemos porque en el momento en que se está redactando la Carta de los Romanos, todavía no se había producido esa persecución oficial del Imperio romano en contra del cristianismo, que más adelante, años más tarde, se da cuando entonces este emperador quema la ciudad y le echa la culpa a los cristianos y se da una persecución. Así que esto que presentamos, este contexto, nos ayuda a entender mejor lo que es el tono de esta porción. Y no se trata, mis amados hermanos, de una obediencia ciega a cualquier abuso de poder, sino estamos hablando de una exhortación a que usted y yo podamos vivir de manera ordenada, pero sin anarquía, reconociendo que la vida comunitaria necesita ciertamente de unas estructuras administrativas, pero también de unas estructuras de justicia y que impartan justicia. Y eso es importante. Y por eso es que vemos en estos versículos 6 y 7 del libro de Romanos que Pablo entra en un terreno muy concreto y plantea, ¿verdad?, el pago de los tributos y el cumplimiento de las obligaciones económicas, ¿verdad? Como estamos muy cercanos, ¿verdad?, a la fecha del 15 de abril, que es la época de la erradicación de las planillas. Esa es nuestra obligación social como ciudadanos responsables y como hombres cristianos y mujeres cristianas. Y aquí vemos entonces que la fe cristiana toca esta dimensión práctica de la vida del creyente. Porque ciertamente el creyente participa de la sociedad. El creyente recibe beneficios del orden social. Por lo tanto, también tiene unas responsabilidades que no se pueden eludir. O sea, son responsabilidades que no podemos escaparnos, ¿verdad? Las responsabilidades como cuando hay un semáforo en luz roja, usted no se lo rebasa porque hay un orden social, un orden civil. El asunto, como hablamos, de erradicar las planillas, eso es un orden social. Es necesario para que se hagan unos trabajos en nuestro país y todo lo demás. Me encanta mucho esto porque es importante que como cristianos entendamos que hay unas responsabilidades nuestras que no debemos eludir. Ahora, una de las cosas que nos plantea la lección es que
esto es una obligación nuestra moral, ética, como afirmábamos. Porque es que nadie puede aislarse de manera total de una sociedad. Por eso es importante que se dé el cumplimiento, ¿verdad? Como dice el texto, ese cumplimiento tributario como parte de esa vida nuestra responsable. Pero Pablo no solamente vemos que habla de los impuestos, sino que dice, pagad a todos los que debéis. Y esto nos abre una puerta a una visión que va tocándonos el tema de la integridad. Un creyente no debe ser conocido como una persona que incumple, como una persona irresponsable, como una persona que tiene sus asuntos desordenados. Pienso que la forma en que nosotros manejamos nuestras deudas, nuestros compromisos, nuestras relaciones económicas, habla también mucho de nuestra fe. Estamos hablando de nuestra integridad moral, que ciertamente hay que entender que no es un asunto privado. Se deja ver en cómo nosotros honramos nuestras responsabilidades, en cómo nosotros tratamos a otros con respeto, en cómo respondemos a lo que son las exigencias, ¿verdad?, de la vida pública y también de la vida privada. Sin embargo, vemos que Pablo introduce una deuda que nunca se cancela del todo, y es la deuda del amor. Y me encanta mucho cómo Pablo lo trae. Porque Pablo nos dice de esta manera, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros. Y aquí vemos cómo esta enseñanza de Pablo alcanza esa cima que es necesaria. En otras palabras, podemos saldar nuestras deudas, nuestras cuentas, podemos cumplir nuestras obligaciones, responder de manera correcta a todas las responsabilidades que tenemos, pero siempre tendremos la deuda de llamarnos a amar. Somos llamados a amar, esa es nuestra deuda. Y el amor, mis amados hermanos, al prójimo no es un asunto opcional de la fe. Estamos hablando de esa expresión hermosa de la vida comunitaria. Y Pablo lo plantea que el que ama cumple con la ley. Porque el amor, mis amados hermanos, es la fuerza que hace posible la verdadera hermandad y esa convivencia que honra a Dios. Por eso es importante recalcar que la deuda que nosotros siempre vamos a tener y que tendremos que seguir pagando es la deuda de amarnos los unos a los otros. Pero vayamos entonces finalizando al libro de Primera de Pedro. Entonces vemos que Primera de Pedro, el escritor, retoma este tema desde una perspectiva pastoral. Aquí vemos una exhortación a toda institución humana, obviamente por causa del Señor, a que cada creyente, ¿verdad?, que vive en una sociedad tiene que dar testimonio. No se trata simplemente de cumplir las normas de convivencia, sino que actuemos de manera que el nombre de Dios sea honrado. Y una de las cosas que nos presenta el autor es que entiende que el orden social tiene una función y por eso menciona obviamente al rey y a los gobernadores, ¿verdad?, como instrumentos para castigar a lo que son los malhechores y reconocer a quienes hacen el bien. Y el texto entonces vemos que añade algo que es muy importante y es esto. Dice así: esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y es que la conducta cristiana debe ser una respuesta visible a lo que es la crítica injusta. En otras palabras, lo que queremos decir es que el testimonio no se define solo con palabras, sino con una vida coherente a lo que es el testimonio de Cristo. Así que como creyentes no estamos llamados, mis amados hermanos, a reaccionar ni con arrogancia, ni con violencia, ni con desprecio, sino que somos llamados a preservar lo que es el bien, ¿verdad? De manera que a través de nuestra propia conducta se pueda desmentir cualquier acusación. Y esta es ciertamente una dimensión profundamente pastoral. Y el texto nos dice, ¿verdad? Y esa dimensión es cómo
cómo la fidelidad de Dios se expresa de igual manera en la manera en que nosotros vivimos públicamente. Entonces vemos los versículos 16 y 17 que llevan esta enseñanza al terreno de lo que es la libertad cristiana. Dice, actuad como personas libres. Así que el creyente no vive como esclavo del miedo ni como cautivo de los poderes humanos. ¿Por qué? Porque ciertamente en Cristo hay libertad. En Cristo se ha llamado a la libertad. Por eso es que tenemos que entender de igual manera que la libertad no es una licencia para pecar, la libertad no es una licencia para hacer lo malo. Estamos hablando que no tiene una autonomía sin límites. Estamos hablando que la libertad no tiene independencia moral, ni tampoco excusa para lo que es el desorden. La libertad de quien ahora, ¿verdad? Perdóname, estamos hablando de esa libertad que pertenece a Dios. Y por eso es que vivimos con responsabilidad. Por eso es que vivimos con dominio propio. Porque nuestra libertad le pertenece a Dios. Por eso es que vivimos con compromiso ético. Y como dice muy bien el texto, la libertad no es una licencia para el libertinaje, sino para una conducta ejemplar. Y el cierre, obviamente, de este pasaje es muy poderoso. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y ese orden importa mucho. Se honra a todos porque toda persona merece dignidad. Y eso no podemos olvidar. Se aman a los hermanos porque la comunidad de fe vive en vínculos de gracia. Se teme a Dios porque solo Él ocupa el lugar supremo. Y se honra al rey porque toda la autoridad civil tiene un lugar, pero no el lugar de Dios. Me encanta mucho porque el texto de 1 Pedro no confunde los niveles de autoridad. Reconoce el orden humano, pero ciertamente preserva de manera intacta la centralidad del Señor. Así que, mis queridos hermanos, estos pasajes, Marcos, Romanos y 1 de Pedro, pienso que nos invita a que miremos esto de una manera integral. El creyente no está llamado ni a la rebeldía ni a la idolatría. Está llamado a una vida de discernimiento. Como creyentes tenemos que cumplir nuestras obligaciones, nuestros deberes ciudadanos. Tenemos que respetar lo que es el orden social. Tenemos que manejar con integridad los asuntos económicos. Tenemos que vivir de manera honorable ante todos. Pero al mismo tiempo debe recordar siempre que en su conciencia, en sus convicciones, que la fidelidad última le pertenece a Dios. Y aquí es que pienso que radica esa tensión de la vida cristiana en la historia. Es vivir dentro de un mundo sin rendirse a esos absolutos falsos que nos presenta. La iglesia sirve, la iglesia aporta, la iglesia participa y bendice la vida pública, pero no negocia el señorío de Dios. Y cuando el poder humano pretende ocupar el lugar que solo le corresponde al Señor, la iglesia debe mantenerse firme. Y cuando las estructuras sociales cumplen funciones legítimas, la iglesia responde con responsabilidad. Cuando la verdad, cuando la justicia y cuando la dignidad son amenazadas, la iglesia tiene que denunciar. Y la iglesia tiene que dar testimonio. Y no desde los intereses partidistas, sino desde un compromiso con la verdad de Dios. Y esa, en esencia, es la línea de pensamiento que vemos que se da a través de toda esta lección y de estos textos bíblicos. Que así ciertamente nos ayude nuestro Señor. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que así nos ayudes cada día a ser leales a ti y que seamos hombres y mujeres de testimonio. Es en el nombre de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.